Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos y te damos el honor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibimos de ti sabiduría que viene de lo alto y recibimos esa sabiduría que está dentro de nosotros por Cristo. Y hablamos y declaramos el habla que viene del Espíritu, para que haya entendimiento de las Escrituras. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Tus hijos dicen amén. Gloria a Dios. Nuestro legado de fe. ¿Cuántos se acuerdan qué quiere decir un legado? Así, más allá, otra palabra, otra manera de decir un legado, una herencia, más para allá, otra definición de legado. ¿Ves? Es una información que se va dejando y se va pasando a otras generaciones, ¿sabías? Eso es un legado, o sea, algo que tú vas pasando. Eso es un legado de fe. Y te voy a decir una cosa, esta en serio, te la voy a enseñar conforme yo lo aprendí de mi pastor, conforme yo lo oí de él en cassettes en aquel tiempo. Número 1, 2, en persona, ya sea en su congregación. Número 3, los tiempos que hablamos mucho por teléfono. Y número 4, los tiempos que pasamos juntos en persona. ¿Cuántos entendieron las 4 cosas? ¿Sí? ¿La vuelvo a repetir? Te la voy a enseñar conforme a lo que aprendí de él, conforme a lo que en aquellos años, a través de cassettes, que ahora son CDs y otros formatos. ¿Sí? Número 2, conforme a lo que yo oía cuando estaba con él ahí en la congregación, cuando me sentaba ahí, por decir así, a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Número 3, cuando hablábamos por teléfono. Número 4, cuando hablábamos en persona, que él venía aquí o yo iba para Tucson, íbamos a comer, o él venía aquí, vamos a comer aquí, o estábamos en la casa tomando café y hablando de la palabra, cuando yo iba a su casa, etcétera. Todo puntos que aprendí de la fe. Y la vez pasada, la sesión que estuvimos juntos, la última vez que estuvimos juntos, le di los fundamentos de la fe. ¿Cuántos se acuerdan? Y hay 10 fundamentos o 10 puntos de la fe, pero 4 son los aspectos de la fe. 4 se le conoce como los aspectos de la fe. ¿Sí? Amén. 4 de ellos son aspectos de la fe. Lo demás, ¿ve? Un aspecto es un punto que debemos considerar, es una faceta a considerar. Y luego de ahí, del punto número 5, del 5 para el 10, es cómo vamos a aplicar, es la aplicación de la fe. Son cómo vamos a aplicar esos aspectos, ¿ve? Los aspectos de la fe. Del punto 5 en adelante es cómo vamos a aplicar los primeros 4. Pero todos ellos, los 10 puntos, son los fundamentos de la fe. Otra manera de decir fundamentos son bases. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos saben que este edificio está en un fundamento? Tu casa tiene que tener fundamentos, si no se destruye. Entonces todo en la palabra de Dios tiene un fundamento, y esos son los fundamentos de la fe. Entonces esta es la aplicación del 5 en adelante. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6 puntos son cómo vamos a aplicar los primeros 4. Los primeros 4 se llaman los aspectos de la fe. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Sí? Son los aspectos de la fe. Y creo que cubrimos la sesión pasada como 3 puntos. Algo así, 3 o 4 puntos. Creo que cubrimos el primer punto, si usted se acuerda ahí, debido a eso, ¿qué dice? La fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Estamos hablando de la clase de fe de Dios. Ahora, déjeme decirle qué quiere decir fe antes de continuar. ¿Ve? Fe viene del griego pistis. Y esa palabra quiere decir esto, mira, una fuerte convicción
basada en lo que has oído. ¿Qué quiere decir? Una fuerte convicción está basada esa convicción, tu convicción está basada en lo que has oído. Por esa razón, ¿ves? Si nada más defines fe así como una fuerte convicción en lo que has oído, podemos decir entonces que fe, cuando hablas de la clase de fe de Dios, es la que está basada en la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que te pueden producir fe en ese sentido, o te pueden producir una convicción. ¿Cuántos entienden? Acuérdate, no vayas a malentender la clase de fe de Dios. La clase de fe de Dios es la clase de fe que proviene de Dios, y esa fe, lo primero es que proviene de Dios, y el otro punto es que está siempre basada en la palabra de Dios. Si no, no es fe. De hecho, el Espíritu Santo está limitado él si no le das fe. Espíritu Santo no es una persona libre en ese sentido de nomás voy a hacer lo que me pegue la gana, como muchos cristianos. No, el Espíritu Santo está limitado en ese sentido. Bueno, el poder de él es ilimitado, pero estoy hablando que él está sometido a la palabra de Dios. Por eso está escrito, dijo Jesús, él me va a glorificar. En estos años que tengo desde que nací de nuevo, 1998 hacia acá, de octubre de 1998 hacia hoy, ¿qué crees? Ya veo cosas que hace años, muy al principio, los primeros años, me tragaba todo. Venía alguien y me decía, esto es del Señor, el Señor me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo, todo me tragaba. Cállate, si alguien me decía, me dijo el Señor que me regalaras el patín del diablo, el scooter que traes ahí. Sí, porque no tenía carro, ¿ves? O si alguien me decía, dijo el Señor que me regalaras tus zapatos, yo se los regalaba, porque no sabía discernir cosas. Pero ves, con el tiempo, vas pasando los tiempos y vas aprendiendo cosas. Y te vas aprendiendo cosas. O sea, óndale, ¿ves? Y esto es bien importante. Entonces, fe, acuérdate esto, fe está basada en ¿qué? En la palabra de Dios, ¿sí? Todo, ahora yo no sé ustedes, y no lo tomen a mano, más voy a poner de mí porque yo me conozco, ¿ves? Pero ves, todo lo que yo hago en mi vida personal, pues sí, mi vida, si voy a hacer algo, si voy a hacer un negocio o algo, todo lo baso en la palabra y en la persona del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo. ¿Ves? Uno de mis padres en la fe, Kenneth Hagin, me enseñó que primero era la palabra y luego el Espíritu. La palabra y luego el Espíritu. Y lo explicó por qué, ¿ves? Porque si nada más es el Espíritu, llega un momento en que el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo es un espíritu divino, pero se mueve en el mundo espiritual, los demonios también son espíritus, no divinos, pero se mueven en el mundo espiritual. Y de repente, ¿ves? El Espíritu de Dios, cuando ya no le damos palabra, ya no le damos fe y nada de lo que hacemos está en línea con la palabra de Dios, simplemente Él se para, deja de moverse, deja de manifestarse. Pero nosotros con esta alma no renovada, ¿ves? Con esta alma a veces y con nuestro espíritu, hay veces, si no estás fundado en la palabra de Dios, estoy hablando, no lo disciernen. Por eso gente no discierne y hacen tonterías, se han causado divisiones, se han causado adulterios, se han causado robos, se han causado desgracias en el nombre del Espíritu Santo. Eso se le llama usar el nombre de Dios en vano, porque no fue Él. Y se causan problemas y causas y divisiones y malas decisiones. ¿Sabes por qué? Porque no debemos de tomar el tiempo para cada cosa que a mí el Señor me dice, inmediatamente yo oro y ya ni le tengo que decir, inmediatamente el Espíritu de Dios me lleva a la palabra. Entonces lo que hago, por eso tengo tantas cosas a veces personales, anoto mis confesiones y todo, porque ves, si alguien viene y me da una palabra, depende, puede que se me olvide. ¿Cuánto se entiende? Pásenlo a cada uno de ustedes, si se les ha dado alguna profecía personal, puede que ya se les olvidó, puede que te acuerdes de una o dos. Entonces cuando el Espíritu de Dios me habla, para que no se me olvide, y cuando sé que es del Señor, inmediatamente es el Señor me guía la palabra. ¿Y qué crees? Si está en la palabra, nunca se me va a olvidar ya. Si esa palabra que se me da, yo la alineo con la palabra de Dios, nunca se me va a olvidar.
Hace años este hombre en una iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, fíjate, esto hace como tal vez cerca de unos 17 años, 18 años, no se me olvida, me dijo, no importa qué pases y qué circunstancias pases, yo estoy contigo y yo siempre te llevo en triunfo. Entonces recibí eso, así fue nada más. Yo iba a predicar y me dio el lugar el pastor, y ese anciano, no sé si era uno de los pastor asociado o qué era, pero uno de los ancianos en la iglesia, se levantó y dijo: pastor, ¿puedo decir algo? Y le dijo el pastor: sí, hermano. Y dijo: hermano Hughes, dijo, esto es lo que el Señor le dice en esta mañana. ¿Y qué crees? Nunca se me ha olvidado. ¿Por qué crees? Porque en 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nunca se me ha olvidado. Inmediatamente lo que yo hice fue recordar eso y decir: Señor, ¿dónde lo baso en la palabra esta? Nunca se me va a olvidar. ¿Cuántos me entienden? Sí. Y hay cosas que no se me olvidan. ¿Ves? Porque lo alineo con la palabra de Dios. Inmediatamente: Señor, háblame, confírmame esto con la palabra. Y ahí está. Palabras que se me han dado. Inmediatamente digo: Señor, ¿dónde está esto en la palabra? Si no encuentro nada en la palabra, lo que hago es nomás lo olvido. Fue un buen deseo del corazón de aquella persona, pero no puedo vivir de buenos deseos. ¿Cuántos entienden? Yo puedo darte un buen deseo y hasta ahí de mi corazón, pero necesitas la palabra. ¿Cuántos entienden? Ok, fe está basada entonces en la palabra de Dios. Entonces, mire el primer fundamento. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, aparte de Romanos 10:17, pero voy a ver Lucas 4:4. Y ya vimos esos puntos, nomás los voy a repasar bien rápido. Pero igual la fe viene ¿por qué? Por el oír por la palabra de Dios. Y Jesús respondiendo dijo: escrito está. ¿Te fijas? Hasta Jesús nos da el ejemplo, nuestro Señor nos da el ejemplo de cómo desatar esa fe. Dijo: escrito está. ¿Cómo dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces él estaba citando allá en Deuteronomio capítulo 8. O sea, si tú te acuerdas, el otro punto o el otro aspecto de la fe cree conforme a la palabra de Dios. Y tú te acuerdas en 2 Corintios 4, en el versículo 13, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿sí? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿qué dice? Conforme a lo que está, ¿qué dijo? Escrito. ¿Qué crees? ¿Qué crees que hizo el Señor Jesucristo cuando dijo escrito está? Vaya a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. ¿Tiene el verso 3 ya? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, ¿qué dice? Vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nota esto. Nota que dijo ahí de la boca de Jehová. Y luego el Señor dijo toda palabra de Dios. Fíjate cómo son sinónimos. Amén. Entonces, si tú quieres, ¿ves? Si tú quieres, un ejemplo, le estoy creyendo a Dios por poner unos árboles frutales ahí en mi casa, varios, nueces y otras cosas, y otros árboles, ¿ves? Y no vamos a darte un ejemplo. En Eclesiastés 2:5 dice, yo lo hice personal, y en Eclesiastés 2:5 yo basado en Eclesiastés 2:5, gracias Padre que me hago huertos y jardines y planto árboles de todos frutos. ¿Ves? Pero yo lo hago personal. ¿Y sabes lo que hago? Medito esto, no para torcerle el brazo a Dios, ya está pagado todo eso, pero es para renovar esta perra alma. ¿Cuántos entienden? Para sacar toda la duda, toda la incredulidad que pueda venir.
Es la razón que meditamos estas cosas, no para torcerle el brazo a Dios. ¿Dónde está en la palabra de Dios? ¿Dónde está en la palabra de esto? Lo voy a repetir mientras tenga vida y mientras cada vez que tome y predique de esto. ¿Dónde está en la palabra de Dios? No nada más es lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús, o ya está hecho en el nombre de Jesús. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Amén. Amén. Fe está basada en la palabra de Dios. Ese es el fundamento de todos los 10 fundamentos. Si puedo poner un fundamento que sostenga los demás fundamentos, ese es el padre de todos estos fundamentos. Es este, mira, fe está basada en la palabra de Dios. ¿Oyó lo que dije? Fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir fe? Le dije, ¿qué quiere decir fe? Fe quiere decir una fuerte convicción basada en lo que has oído. Y luego, ahora, puede ser buena o puede ser mala. ¿Cuántos sabían eso? Fuerte confianza en algo, en alguien. En ese algo es la palabra de Dios. En ese alguien es en el Señor Jesucristo. Una fuerte convicción de lo que se oye, buena o mala. Entonces quiere decir, si te quedas con la definición de una fuerte convicción, por eso yo cuido lo que oigo. Por eso es tan importante. ¿Ves? Yo no oigo nomás porque, pues, esto es palabra de Dios. ¿Eh? Yo ya vengo de eso. Yo nací de nuevo en la palabra de Dios, supuestamente, y me traían más confundido. Si no es fe, no me interesa oír. ¿Y sabes lo que pasa? Como oigo estas cosas, tu fe va creciendo y se va fortaleciendo. Hoy en día, pues este hombre predica muy bonito. Yo no puedo vivir de lindas y de bonitas predicaciones, ni aunque el predicador esté bonito o bonita. Tengo que vivir por la palabra. Si no es fe, en el caso de Ignacio Hughes, ¿ves? ¿Te acuerdas que te dije ahorita? Y sabes, ahorita antes de grabar te dije, yo no cambio. Y algo bueno que tú pudieras esperar de eso es que dentro de unos 50 años, no vas a decir, ¿qué ideas tendrá el pastor dentro de 50 años? Ya te estás fijando, las mismas. Entonces es algo bueno porque ya sabes que una persona nunca va a cambiar. Puedes decir, oye, me siento cómodo así. A lo menos así pienso yo. Me siento cómodo con una persona, sé que no va a cambiar. Estoy hablando, no va a cambiar. Tú sabes, no estoy hablando de cambiar malos hábitos o malas costumbres. ¿Cuántos entienden eso? Que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cambiar. Cuando no cambias, yo no cambio lo que creo. Mejoro lo que creo, pero no lo cambio. ¿Cuántos entendiste? Sí. No puedo cambiar cosas. No puedo decir, bueno, pues primera Juan 1:9 ya no es para nosotros. Le pregunté a uno, ¿por qué? Pues fulano dijo que él era de agnósticos eso. Y le dije, ¿dónde está en la palabra eso? ¿Dónde está eso? Dice, si confesamos nuestros pecados. Es confesar tus pecados, es decir, y no para el bien de Dios, para el bien tuyo. Padre, he sido orgulloso, te he desobedecido en esta área, no he obedecido tu palabra en esto, he hecho lo que me ha pegado la gana, he culpado al Espíritu Santo de cosas, me arrepiento en el nombre de Jesús y recibo mi perdón por fe. ¿Ves? Fíjate, ahí no habla de pedir perdón, pero tampoco hay gente que dice que no nos aplica a nosotros, porque es diagnóstico. Bueno, ¿quién dijo? Pues fulano y fulano. Bueno, ¿y dónde está en la Biblia? Fe está basada en ¿qué? En la palabra de Dios. Y le digo, qué curioso, le dije a una persona, tú antes creías esto, ahora ya no. Qué curioso, ¿verdad? ¿Está basado en la palabra de Dios? Entonces es lo que tenemos que creer. No importa que diga fulano. Alguien diga amén. Aleluya. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice lo mismo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vimos también que la fe cree conforme a la palabra de Dios. Vimos el punto número 2 o el segundo aspecto de la fe. ¿Qué no? Parece que no vinieron la mayoría, pero yo sé que la mayoría vino. Porque les pregunté ahorita, se quedaron así como, no sé, no me acuerdo. Pero, ¿sí? Entonces el primer aspecto, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, Mateo 4:4 y Lucas 4:4. ¿Lo apuntó? Bien, gracias a Dios. Número 2, la fe cree conforme a la palabra de Dios.
O sea, conforme a la palabra de Dios. Y ahorita le di este versículo aludiendo al punto número 1, donde dice la fe viene por el oír. Y Jesús, cuando habló, dijo: escrito está. ¿Cómo le dijo? Satanás le dijo: escrito está. Entonces tú también dices: Satanás, escrito está, por la llaga de Jesús yo fui curado. Escrito está. Pero ves, tienes que ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Porque el diablo es muy legalista. Puede que el diablo te pregunte: ¿y los síntomas? ¿Y dónde está hoy? Y tú digas: pues no sé, en alguna parte de la Biblia. Pues por ahí. Pues no sé, pero en el nombre de Jesús estoy sano. Eso no es fe. Fe está basada en la palabra de Dios. Cada versículo es parte de la gracia del Señor. Y fe se conecta a la gracia del Señor. Si no, la fe entonces ya no tiene poder. ¿Cuántos entendieron? ¿Dónde está eso? Escrito está: el Señor me va a saciar de larga vida. Salmos 91:16. El Señor me va a saciar de larga vida. ¿Ves? Pero te estoy dando un ejemplo. Escrito está. Entonces tienes que alinear tu alma, tu cuerpo, y poner en su lugar a Satanás con la palabra de Dios. Y por más que digas: en el nombre de Jesús, lo declaro y lo desato. Sí, eso es desatar tu autoridad. Pero tu fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Escrito está. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Y qué haces? Renuevas tu alma, desatas poder en contra de esas circunstancias, paras las maniobras del diablo. Mis hermanos, la única razón que el diablo tiembla ante ti, ante tu presencia, no es por ti, por tu linda cara, o por tu linda ropa, o porque tengas el último iPhone o algo. No, es por Cristo. Pero el poder de Cristo tiene que ser desatado. Escrito está. ¿Ves? Cuando he pasado por cosas, por ejemplo, ¿ves? Hay gente que pierde su tiempo, esas oraciones. Te digo una cosa: ay, Dios mío, voy a decir esto a ver con mucho cariño, créanme. Les da risa de nervios a algunos. Así, ay, ¿con qué va a salir esto? Pero la mayoría de las oraciones que se hacen en el cuerpo de Cristo son puras oraciones pervertidas y anticristo. Son puras oraciones así. Es una lástima. Peor las oraciones intercesoras. Yo una vez fui a una iglesia donde me dijo el pastor: oh, hermano Hughes, me dijo: mire, hijo, ya clamamos la sangre de Cristo sobre las entradas de la puerta. Clamamos la sangre de Cristo. Ni un demonio va a entrar aquí. Dije: pues va a estar vacía la iglesia. Porque ves, si andas en depresión, traes un demonio operando en tu mente ahí. Amén. Puedes parar las maniobras del diablo, la autoridad del diablo. ¿No te acuerdas que el diablo estuvo en la última cena del Señor? ¿Qué? ¿What? Dije: el Señor estuvo en la última cena ahí. El diablo, digo, sí, el diablo ahí con el Señor cenó. Vaya, y se lo voy a mostrar porque les vi la cara a algunos. ¿Qué? ¡Herejía! ¿Qué herejía está hablando este? Ok, Juan capítulo 13. Checa esto, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había de llegar para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira el 2. Y cuando cenaban, ¿te acuerdas que tomaron ahí la cena del Señor? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ¿qué dice? En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Nota esto: el diablo, ¿qué dice? Ya había puesto en su corazón.
¿a que sí? El diablo, dije, ya había puesto en su corazón. ¿En el corazón de quién? ¿Y dónde estaba Judas? Con el Señor. Amén, ahí está a un lado de él. Hay otra parte que creo, no me acuerdo dónde está, pero tiene que ser en los evangelios, donde dice que Satanás entró en Judas. Ahí estaba. ¿A que sí? ¿Qué pasó? Puedes parar la autoridad demoníaca. Hay gente que no entiende estas cosas. Por ejemplo, a ver, te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué hay tanta actividad demoníaca en San Francisco de espíritus de homosexuales? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los demonios? ¿Por eso hay tanto homosexual ahí? ¿O los homosexuales que le dan autoridad a los demonios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Los homosexuales, las personas, no los demonios. ¿Y sabes qué hacen? Hace unos años atrás, allá en Colorado Springs, en Colorado, hay muchas iglesias grandes ahí, algunas iglesias grandes. Se juntaron como 20,000 cristianos. No una iglesia de 20,000 personas. Entre muchas iglesias se juntaron como 20,000 cristianos. Y fueron allá hace como en el 2001, 2, por ahí, 3, por ahí. Y se fueron, un bolón de gente, gastaron miles y cientos de miles de dólares. Y se fueron a la ciudad de Éfeso. Y ahí hay mucho musulmán y otras religiones paganas. Y todos se fueron a interceder, a atar los demonios. Estuvieron allá por varios días, gastaron miles de dólares y se vinieron igualitos. Nadie predicó el evangelio. Así están muchos cristianos. Quieren atar y desatar, pero no hablan la palabra. Quieren atar y desatar, pero no le dicen a su familiar: estás mal en esto. Nomás están orando. Ahora, creo en el orar, pero ves, el orar es agua. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Ves? Nadie gastaron cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares gastaron. Y nadie predicó. Incluso dijeron: nadie predique, nomás vamos a orar e interceder. ¿Dónde había eso? Por eso te dije, la mayoría de las oraciones son oraciones paganas, anticristo. Y son cristianos buenas, son lindos y todo eso. Pero ves, esas oraciones no son así. Toda oración ejecutas la obra terminada de Jesús. ¿Qué es? Lucas 22, versículo 3. Lucas 22, verso 3. Ahí está, gracias. Y entró Satanás en Judas. ¿Te veas? Y ahí estaba. Vino a la cena del Señor el diablo. ¿Cuántos me van siguiendo? Si traes problemas, traes depresión, andas con enfermedad, es una actividad del diablo ahí. Pero puedes parar la maniobra. Y dije: wow, qué tremendo está eso. Y la mayoría de las oraciones, esas oraciones de petición: oh Señor, haz algo. Oh, muévete. Oh, es como decir: no has hecho nada, Cristo. Puras oraciones, falta de respeto. Y otros pierden su tiempo, ¿ves? Orando: Señor, como tú sabes, mira, tú me ves que aquí ando con este problema, tú sabes lo. Y te pones a contarle el problema al Señor, como que el Señor dice: a ver, no sabía, cuéntame, a ver, ¿qué pasó? Padre, te doy gracias, digo, en el nombre de Jesús. Gracias que hace más de 2000 años tú pagaste el precio en Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, que tú fuiste a la cruz, fuiste al infierno, te levantaste después de 3 días. Y te doy gracias por ello. Y pagaste el precio para que yo no estuviese así. Ahora, ¿ves? En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad. Y hay gente que está: Padre, ata al diablo. Padre, sáname. Padre, permite que haya sanidad. Como que es Dios el que está sosteniendo la sanidad para que no se manifieste. Incluso así oran muchos de ustedes. Y tienen años aquí. Créeme, a veces me quiero como desanimar cuando digo: Santo Padre. No, de verdad, no, es como que me quiere venir así como: estaré perdiendo mi tiempo aquí.
Yo digo, ok, te estoy hablando en mi alma, ¿ves? Pero como no tengo ninguna palabra del Señor aquí en mi espíritu, entonces ¿qué crees que hago? Nada más continúo. Pero luego veo, ¿ves? Por ejemplo, esta persona, para mi pastor Ignacio Hughes, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ves? Y me mandó una ofrenda de allá de México. Qué lindas personas, ¿verdad? Veo gente allá, me mandan botas, mira las botas que me machuco aquí, ya no veo dónde poner tanta bota en el closet, yo no le hace. Siembran gente en México. ¿Ves? Doble semilla, porque yo a veces la siembro. Otra vez, semilla doblemente sembrada. ¿Ves? Pero está bien tremendo. Y veo otras personas cuando viajo y cuando salgo, oh pastor, qué clarito enseña. Y a veces me quedo así, el diablo me trae la duda, ¿sí ves? Y a veces allá no le agarran, no todos, pero bueno. Pero ¿qué crees? ¿Sabes cuál es el antídoto a eso? El seguir enseñando. ¿Cuántos entendieron? Seguir hablando, seguir enseñando. El buscarla, Señor, ayúdame aquí. Porque ves, toda oración que no está basada en la obra terminada de Jesús es una oración anticristo. Eso de andar pidiéndole a Dios que haga lo que ya hizo en Cristo Jesús es como Dios no hizo nada. Toda oración intercesora, oras e intercedes en base a lo que Cristo ya hizo, porque Él es el intercesor. Tú y yo nada más somos en ese sentido, nada más que Dios fluye a través de nosotros. Pero hay gente que piensa, si yo no oro, nada pasa. Por orgullo eso. Por eso te digo esto, la fe está basada conforme a la palabra de Dios. Punto número 3, fe habla conforme ¿qué? A la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Asegúrate que tus confesiones estén en la palabra de Dios. No le hace, personalízalas o algo, pero asegúrate que estén en la palabra de Dios. Mira un ejemplo de esto. ¿Qué si yo le digo, si usted me oye a mí, que yo digo, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Padre, gracias por tu palabra en mi vida, y ahora en el nombre de Jesús yo hablo que bienes y riquezas hay en mi casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gracias que me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Está en la palabra de Dios todo eso? Sí, Salmo 112:3, Filipenses 4:19. ¿Qué otra confesión dice? Era para que ustedes me gritaran ya. ¿Dónde está eso? Por eso lo estoy haciendo así. ¿Te fijas, mis hermanos? Si no entiendes esto, estás en un lugar bien peligroso entonces, en tu vida personal. Porque dice en Romanos 1:17, dice, mas el justo va a vivir por su fe. ¿Fe en qué, mi hermano querido? ¿Fe en qué o en quién? Come on, grítame, en la palabra de Dios, en su obra terminada. Pero si no sabes dónde está, entonces ¿dónde está tu fe? Y luego pasan cosas y lo primero que dudamos es la palabra. Y el diablo viene a ponernos, la palabra no funciona. La palabra es pura porque es Jesús. La palabra es honrosa. La palabra es vida. La palabra no hay defecto en él, porque Jesús no tiene ningún defecto. Amén. ¿Dónde está en la palabra? ¿Dónde está en la palabra de Dios? Renueva tu alma con la palabra de Dios. Camina en esa seguridad. Hoy te dice 3 confesiones. ¿Dónde está en la palabra? Te fijas todos. ¿Dónde estará? Entonces, ¿qué confesiones haces para ti? Hace años había una persona aquí, cuando íbamos a Wilcox. Una vez lo oí declarar esas tonterías, y antes de que ellos se subieran al nivel, le dije, no andes declarando esas tonterías. Le dije, ¿dónde está en la palabra de Dios? Declaro espadas de fuego y de no sé qué. ¿Sí tú te acuerdas? ¿Sí? Y remolinos de fuego y bla, bla, bla. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Es vergonzoso, ya nos critican por este mensaje. Y luego que andemos hablando tarugadas espirituales. Ponte a pensar.
¿Dónde está en la palabra de Dios? No podemos jugar con la fe, hermano. Dice, el justo por su fe va a vivir. Romanos 1:17. Mas el justo va a vivir por la fe. Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe va a vivir. Romanos 1:17. El justo por la fe va a vivir. Gálatas 3:11. El justo por la fe va a vivir. Hebreos 10:38. El justo por la fe va a vivir. 4 veces dice en la palabra de Dios que el justo va a vivir por esa fe. No la fe de su cabeza, la fe que viene de Cristo aquí en tu corazón. Aleluya. ¿Dónde está en la palabra de Dios? ¿Dónde está? Tienes que hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos bien ahí? Porque si no, se hacen puros jueguitos espirituales. Mi hermano, la única manera de parar las maniobras del diablo, ¿ves? Es la clase de fe de Dios. ¿Sí me está dando a entender? Sí. Aleluya. La clase de fe de Dios. La fe cree conforme a la palabra de Dios. 2 Corintios 4:13, ya lo dije, ya lo vimos. Ok, y ahorita vimos lo que dijo Jesús, ¿verdad? En Deuteronomio. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 y 10. Fe está basada en la palabra de Dios. Mi pastor me dijo, siempre tus confesiones alíñalas siempre con la palabra de Dios. Siempre busca dónde está esa confesión. Si no está, deséchala. Me decía, porque ¿sabes qué? No hay respaldo de Dios ahí. Dios nada más respalda su palabra. Por eso fe habla conforme a la palabra de Dios. Déjame mostrarte esto que te acabo de decir. Vaya al Salmo 138 primero. Salmo 138. Salmo 138. Mis hermanos, ahí está nuestra identificación. Nuestra identificación con Cristo. ¿Ves? Pronto voy a estar hablando de eso. ¿Te fijaste que ahorita el Señor Jesucristo, ahorita que vemos Lucas 4:4 y Mateo 4:4, dice, escrito está? ¿Se acuerdan que dijo? ¿Te acuerdas que le dijo así? Satanás, escrito está. ¿Cuántos se acuerdan? Y citó lo que estaba escrito. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, si tú y yo estamos identificados con Cristo en el Espíritu, tenemos que hablar igual que Él. Alguien diga amén. Y dice, Salmo 138, verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, incluso sobre ti y sobre mí. Nos ama, pero no va a violar su palabra por amor. De hecho, no puede violar su palabra por amor, porque entonces si Él viola su palabra no vale para nada, y entonces tú y yo no valemos nada y no tenemos autoridad. Nos ama tanto que Él cuida de no pasar sobre su palabra, sino honrarla. Aleluya, ¿lo entendiste? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Wow, esto está bien tremendo. Has engrandecido tu nombre, ese es el nombre de Jesús. Por eso cuando tú dices, por ejemplo, tú le hablas a tu cuerpo y le dices, cuerpo, alíñate con la palabra de Dios. Escrito está, por la llaga de Jesús tú fuiste curado. Desato esa sanidad, ordeno que se manifieste en el nombre de Jesús. ¿Ves? Nombre de Jesús, autoridad. Cuando hablas por la llaga de Jesús tú fuiste curado, fe. Fe y autoridad traen los resultados deseados. Fe y autoridad. Fe y autoridad. Agarraba la chavinda allá en mi casa de donde vivo y empezaba, no podía agarrarla bien. Me quitaron el yeso, traía la mano inflamada y agarraba la chavinda. No podía, le decía a mi hermano, laza en el nombre de Jesús, se sana, ligamentos, aflójense en el nombre de Jesús. Y empezaba meses hablándole en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús fuiste curado.
el mismo Espíritu, Romanos 8:11, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivifica mi cuerpo, mi mano, ligamentos en el nombre de Jesús. Hoy puedo lazar, hoy puedo manejar, hoy puedo agarrar sacos hoy puedo levantar pesas, antes no hacía. Hoy puedo hacer lagartijas, antes no podía. Pero ¿qué? Es un proceso, no es de un día para otro. Es esa semilla de fe, va creciendo, va creciendo. ¿Se acuerda en Marcos capítulo 4 versículo Marcos 4 verso 26? Es ese proceso, es eso que le estoy hablando. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Lucas 8:11 nos revela que la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Entonces vas poniendo esa palabra en tu corazón. Vas poniendo esa palabra en tu corazón. Y tu fe va creciendo conforme vas renovando esta alma. Amén. ¿Te acuerdas en la tercera de Juan 2? Que dice, amado, mira lo que dice. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Nota esto? Esa prosperidad, esa salud van a venir conforme vamos, ¿qué dice? Prosperando o renovando el alma con la palabra de Dios. Es como tu fe va creciendo dentro de ti. Es cuando el alma se va renovando. ¿Cuántos lo van entendiendo? Y vas poniendo la palabra en tu corazón y le vas hablando esta vida a tu cuerpo. Un día, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en el día. No haces algo para que Dios haga algo. Como el malo de Dios allá está en el cielo y no hace nada, no ve mi sufrimiento. Así piensan algunos cristianos. No lo dicen, pero con sus frustraciones y la manera de dudar la palabra de Dios, lo que implica. El malo de Dios nomás ve que sufro y no hago nada. Si fuera tan bueno como dicen, no me estuviera aquí sufriendo. Es porque la gente no entiende cómo opera el reino de Dios. Otra vez, Marcos 4, versículo 26. Dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra automáticamente. Pero nota que dice en el verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Qué hace? ¿La semilla qué? Brota y crece. ¿Qué hace la semilla? Brota y crece. Si una persona necesita sanidad, por ejemplo, yo te digo, pasa aquí al frente y tú me preguntas, pastor, ¿usted me garantiza que dones del Espíritu Santo se van a manifestar y para ser sano? Y yo te voy a decir, no te lo garantizo. Voy a creer por fe, pero los dones se mueven a voluntad de Él. Pero sí te voy a garantizar algo, que si tú pones la palabra en tu corazón concerniente a sanidad, entonces te garantizo que si lo haces conforme a la palabra de Dios, tú vas a sanar. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar.
También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.